Amoroso Padre, que su morada está en lo alto y sublime de los cielos. Nuevamente, este grupo de sus hijos aquí de rodillas, suplicando su misericordia y el perdón de nuestros pecados, pero también de rodillas para agradecer, para expresar nuestra gratitud por sus bondades y misericordias, cada día de vida que nos ha regalado, cada día de gracia que nos ha extendido. Gracias siempre damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos, de utilizar estos medios para gloria y honra de su nombre, para la predicación de este evangelio, para anunciar al mundo el mensaje de los tres ángeles, para anunciar la verdad presente. Gracias, bondadoso Padre, por los materiales que están a nuestra disposición y también han sido puestos a disposición de muchas personas que los han recibido, los volantes que se han compartido, Señor, siempre rogamos que sean por el poder de su Espíritu Santo inquietadas estas personas a leer y a comunicarse con alguna de las personas que hacemos parte de este remanente, de este grupo. Padre bueno, su bendición, su dulce compañía al estudiar, al continuar con el estudio de este texto y de este tema importante, trascendental para nosotros y para el mundo entero conocer cuál fue la naturaleza en la que nuestro Señor Jesucristo vino, saber y tener la certeza de que Él descendió y se hizo hombre como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. Y de esa manera dicen los textos del Espíritu de Profecía y su palabra, alcanzarnos en el punto en que estaba esta humanidad. Gracias, bondadoso Padre, porque esta es una verdad que nos levanta el gozo, nos levanta y nos fortalece la fe, porque así como el Señor obtuvo la victoria, Él está dispuesto a concedérnosla a cada uno de nosotros. Todo esto lo agradecemos, Señor, en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. hermanos, entonces recordemos en qué parte del libro estamos ubicados. El libro La Palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Es una recopilación de todo lo que el autor del libro encontró desde 1852 a 1952. Y estamos ubicados ahora en el capítulo, en la sección 12, titulada 1897-1915, el periodo posterior a la escritura de la Carta Baker. Estos años, 1897 a 1915, fueron los últimos años de vida de la profeta del Señor. Y en estos 18 años estamos estudiando, estamos viendo las evidencias de que continuaba unidad en la doctrina en cuanto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Carlos, el sábado pasado, no tengo señalado en qué parte quedaron en los últimos 30 minutos de la escuela sabática con la hermana Ángela. Sí, hermanita, precisamente nos estamos acercando ya a, a los años, a los últimos años de vida de la hermana Huay, y qué interesante es saber que aún ella en sus últimos años escribió, continuó escribiendo, afirmando la naturaleza caída del Señor Jesucristo. Entonces,
precisamente estoy aquí tratando de ubicar la última parte donde aquí está coloreado en la página Podemos. 69 del texto impreso. Y aquí tenemos Ujú. la última parte que estudiamos. Son citas donde ella reafirma la naturaleza del verdadero Cristo. Entonces, adelante, hermanita. Entonces quedamos en la página 100, bueno, donde dice página 146. Sí, Entonces, esta cita, Hermanita Argenis, qué pena. sí, ¿Es posible, si es tan amable, acercar un poquito el micrófono? No importa que de pronto la cámara quede desactivada, quizás, pero para poderle escuchar mejor. y dice como está lloviendo, hay ruido. Ah, Bueno, ya. Ahí le escuchamos as- mejor. Ahí les escuchamos mejor. bueno, se está leyendo entonces fragmentos de algunas páginas del deseado de todas las gentes, y el fragmento que continúa es: Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Anoche, mientras repasaba y se leían algunas hojas más adelante de este texto, nosotros ya a estas alturas de todo el recorrido que hemos hecho del texto, estos meses estudiando eh, la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo, ya nos deben haber quedado frases que continuamente, tanto de los pioneros, de los que se han mencionado acá, como de la profeta del Señor, expresaban. Y una de esas frases es la que acabamos de leer. Está también en la palabra del Señor. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Hay otra expresión que también creo que la deben tener nuestros hermanos en mente, donde dice que la divinidad se vistió, o en algunas partes dice se revistió de humanidad, se hizo carne como somos carne. Esa palabra carne la podemos intercambiar en algunas expresiones con naturaleza, ¿no? Tomó nuestra naturaleza como la de nosotros. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Si él hubiese estado en otra naturaleza, en la divina, como están diciendo, o en la naturaleza antes del pecado de Adán, pues no hubiera experimentado esto que también experimentamos nosotros: el cansancio, el hambre, la sed, y que nosotros necesitamos del alimento para sentirnos sostenidos, del sueño, el descanso para refrigerarnos. Participó de la suerte del hombre, aunque aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. Es también algo que se nos ha reiterado en todas las citas. Su carácter ha de ser el nuestro, no como lo que están pregonando, que no podemos dejar de pecar, que es imposible. Es decir, se están uniendo a las mismas acusaciones de Satanás cuando dice que es imposible guardar la ley, que por lo tanto el gobierno de Dios es un gobierno injusto, es un gobierno de esclavos. Pero cuando el Señor, el Espíritu de profecía dice, su carácter ha de ser el nuestro, no nos está pidiendo algo que sea imposible para nosotros. Para nosotros solos es imposible, pero con la ayuda, con la presencia del Espíritu Santo, con los recursos que el Señor dispone, es posible. El Señor dice de aquellos que creen en Él: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. El Señor espera que seamos su pueblo.
Él será el Dios de ese pueblo. Y habitó y anduvo en ese pueblo. Pero para ser pueblo de Dios hay unas características muy explícitas, muy claras en la palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son esas características de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cristo es la escalera que Jacob vio. El pasaje donde Jacob se recuesta, ya rendido de cansancio en esa caminata, en ese largo camino que le esperaba. Jacob vio una escalera cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo hasta el mismo umbral de la gloria. Y aquí nos explican, ¿qué pasa si esa escalera no hubiese tocado la tierra? Si el último peldaño hubiera estado elevado de la tierra. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué habríamos estado perdidos? Porque Cristo entonces no nos hubiera alcanzado donde estábamos. ¿Y en dónde estábamos? En una naturaleza caída después de 4000 años de pecado en la tierra. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. El hecho de que esa escalera hubiese tenido el último peldaño descansando en la tierra, nos está dando la evidencia de que Cristo tomó esa naturaleza humana para alcanzarnos en donde estábamos. Hecho en semejanza de carne de pecado, hecho en semejanza de esa naturaleza humana caída, vivió una vida sin pecado. Es algo que también se reitera continuamente en la cita. Vivió, porque como los que están con estos vientos de doctrina dice que si él hubiese venido, entonces en la naturaleza humana caída hubiera sido un pecador, y como pecador pues hubiese necesitado un salvador y no hubiese podido ser nuestro salvador. Pero se les olvida lo que siempre se dice: vivió una vida sin pecado. Las pasiones, las propensiones con las que él nació, las controló y no se hicieron un acto, el acto de pecar. A eso estamos llamados también nosotros. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Por esa naturaleza humana caída el Señor llegó hasta nosotros, y allá en el santuario celestial llega hacia nosotros, porque dice que es nuestro sumo sacerdote que intercede y que nos puede entender, que nos puede socorrer. Él nos invita a obtener por la fe en Él. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por eso es una característica de los santos, la fe de Jesús, la fe que el Señor tuvo en su Padre. Es la misma fe que se nos invita a nosotros a tener, a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos. Entonces, ¿qué hacen estos personajes que hablan
de estos que están exponiendo al mundo estos vientos de doctrina. ¿Qué hacen con este versículo? Le dice, por lo tanto hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y vuelve y repetimos, el Señor no nos está pidiendo algo imposible, algo en el que Él nos va a dejar solos. No, siempre prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, socorriéndonos y poniendo a disposición de cada uno de nosotros los recursos del cielo para obtener esta victoria, para llegar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Escucho, hermanos, aportes. Hermana Argenis, muchas gracias. Precisamente esta parte del deseo de todas las gentes que acabamos de leer nos presenta a Cristo siendo humano con nuestra misma naturaleza, eh, susceptible de ceder, pero gloria a Dios, Él no cedió, Él nunca cometió pecado, aunque tenía nuestra misma naturaleza humana caída. Y aquí Él, porque Él venció, estando en nuestra misma naturaleza caída, Él obtuvo la victoria. Y por esa victoria, Él nos invita a nosotros a ser vencedores, a ser perfectos. La perfección cristiana tiene que ver con la obediencia total a los 10 mandamientos. Entonces el Señor nos invita a ser vencedores. Como usted lo acababa de decir, Él no nos está pidiendo algo imposible. Él no nos está pidiendo algo que nosotros no podamos hacer con su ayuda. Nos está pidiendo que seamos perfectos, o sea, obedientes a la ley de Dios, y para eso Él vino a demostrar que siendo humano, con naturaleza caída, se puede ser perfecto y se puede ser vencedor. Ahora Él ya ha recorrido ese camino, nos ha dado ejemplo, es nuestro modelo y nos da su poder para obedecer. Y esto lo recalcamos porque en la denominación adventista y en las iglesias caídas se enseña que no podemos guardar toda la ley, que eso es ser legalista o ser perfeccionista y que eso es ser extremista. Entonces, el problema que se tiene con esto es que si no podemos obedecer la ley de Dios ahora, antes que se cierre el tiempo de gracia, entonces, si no podemos ser obedientes, pues cuando se cierre el tiempo de gracia, seremos hallados violando la ley, pecadores, y seguiremos siendo injustos para ser destruidos. Entonces el diablo le ha hecho creer a las personas que no se puede guardar los mandamientos de Dios ni ser perfecto, que como nacimos pecadores, así vamos a quedarnos hasta que Cristo venga y nos transforme. Y esta es una enseñanza satánica para hacer perder a la gente. En la Biblia se presenta claramente que el tiempo de oportunidad para ser perdonado tiene un límite. No, no vamos a tener tiempo de ser perdonados hasta el mismo día en que Cristo venga. No, el tiempo de oportunidad va a cerrarse antes, de una vez y para todos. Y ese tiempo de oportunidad está a punto de terminarse en estos tiempos donde vemos que la ley dominical está a punto de ser aprobada en todo Estados Unidos y en todo el mundo. De la ley dominical al cierre de la gracia habrá un muy breve tiempo que solamente dejará espacio para unos pocos sucesos. Entonces, el mundo entero se encuentra en un grave peligro al aceptar que no se puede guardar la ley de Dios, y esa es una premisa de Satanás desde el cielo, que no se puede guardar los mandamientos de Dios. Entonces, gracias a Dios, hermana Argenis, que como usted lo dijo hace un rato, con todo lo que hemos estudiado y hemos leído, tenemos bases sólidas para creer que, que Cristo
vino a esta tierra con una naturaleza humana como la nuestra, caída, pero sin pecado, porque Él nunca dio lugar a las pasiones y propensiones pecaminosas, pero que Él tuvo nuestra misma carne y sangre, como lo dice la Biblia, y en esa carne y sangre venció, nos alcanzó a nosotros donde estábamos, y para la gloria de Dios también podemos ser vencedores, para la honra y gloria de Dios. Gracias, hermano Carlos. Quizás el sábado anterior les comenté que hace ya unos 15 días vino aquí acá a la casa alguien, no es de la corporación, está en otros grupos, en otro grupo. Y me decía cuando vio el libro que estamos estudiando, que lo mantengo ahí sobre la biblioteca, lo miró y le dije, ¿le interesa leerlo? ¿Le puedo compartir uno? Entonces me dijo, no, no. Entonces yo le dije, ah, bueno, debe ser que ustedes ya estudiaron, usted lleva mucho tiempo fuera de la corporación y tal vez ya lo leyeron. Dijo, no, lo que pasa es que la hermana White dice que no debemos ponernos a estudiar ni mucho sobre la naturaleza humana del Señor. Eso no, ella no lo recomienda, entrar en controversias. Nosotros acá no estamos en controversias, nosotros estamos utilizando textos que están basados en la Biblia. Este maravilloso libro no es una discusión, simplemente da las evidencias, las claras evidencias de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo en 100 años de estudio que se toma este autor, este pastor, y mirando los últimos 18 años de vida de la profeta del Señor. Y como decía el hermano Carlos, no hubo absolutamente ningún cambio, hubo total unidad y claridad en cuanto a esta doctrina. Si algún Hermana, hermano, hermana yo Argenis, quisiera hermana tener Argenis, esa referencia, ¿sí? Sí, excúseme, hermano. hermanita, antes de que se me vaya la idea. Imagínese cuando los adventistas, los pastores y sus líderes les dicen a los hermanos que no deben entrar a estudiar la naturaleza humana de Cristo, porque la hermana White recomienda no entrar y no hacerlo. Obviamente están, además de que están torciendo la cita, están tomando la actitud de los curas católicos. Los curas católicos les dicen a sus feligreses allá en la misa, les dice, no estudien la Biblia, mucho tiempo la prohibieron, porque obviamente si estudiaban la Biblia se iban a dar cuenta del error, iban a conocer la verdad. Eh, y también les dicen, no entren a discutir con los evangélicos ni con los cristianos, porque van a terminar siendo confundidos, les dicen los curas. Los pastores adventistas les dicen lo mismo a los hermanos adventistas. Les dicen, no lean esos libros porque van a terminar confundidos. No investiguen sobre la naturaleza humana de Cristo porque van a terminar confundidos. Pero la hermana Huay escribió 800 citas sobre la naturaleza caída de Cristo. Los pioneros, perdón, la hermana White escribió 400 citas sobre la naturaleza caída de Cristo. Los pioneros en más de 800 veces escribieron algo que está de acuerdo con los testimonios de la naturaleza caída de Cristo. Y la hermana White más de 200 veces dijo que Cristo no había tomado la naturaleza inmaculada. Entonces es una cantidad de citas y los adventistas las tuercen para enseñarle a los hermanos que no deben leer ni estudiar sobre la naturaleza humana de Cristo. Imagínense, hermanos, y hay 1400 citas, tanto de la hermana White como de los pioneros, donde asegura la hermana White y ellos que Cristo tomó la naturaleza caída, como la de Adán después del pecado.
Entonces, lo que la hermana Juárez recomienda es no entrar en especulaciones y debemos sujetarnos a lo que está escrito. Y lo que estamos haciendo aquí es leyendo lo que está escrito. No estamos especulando, ni adivinando, ni diciendo yo creo o yo supongo, ni tampoco interpretando, no, sencillamente nos estamos guiando al escrito está. Pero lamentablemente, hasta ese punto han llegado los adventistas de no querer estudiar ni investigar el tema de la naturaleza de Cristo. Obviamente, a los líderes adventistas no les conviene que las personas lean este libro, por eso nunca lo promocionaron, ni tampoco lo enseñan, ni lo recomiendan, ¿cierto? Porque ellos se dan cuenta, saben que una adventista de la denominación que lea este libro y que estudie, así como estamos estudiando estas citas, se va a convencer por el Espíritu Santo y por el Escrito está de que el Cristo en que está creyendo la denominación adventista es un falso Cristo, un Cristo que no tiene la naturaleza caída que presenta en la Biblia. Es un Cristo que no está en la Biblia. Es un Cristo evangélico y católico en el que está creyendo la denominación adventista. Es un falso Cristo, de los falsos Cristos de Mateo 24. Y ese es un peligro porque es un Cristo que no salva. Es un Cristo falso. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 7:21 que cuando Él venga, hay muchos que le van a alzar sus manos y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. Y Él les va a decir, nunca los conocí. Ustedes estaban siguiendo a un falso Cristo que tenía la naturaleza inmaculada. Yo soy el verdadero Cristo y a ustedes nunca los conocí. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Hermana Carlos. Genis, disculpe, Señor. hermanita. Bueno, agregando un poquito a lo que el hermano Carlos dice, algunos pastores dicen de que no importa la naturaleza que Cristo tomó. Entonces nosotros debemos estar seguros a qué Cristo estamos siguiendo, ¿sí? Y para estar seguros a qué Cristo estamos siguiendo, pues debemos de Bueno, se quedó sin audio la hermanita Ángela. Adelante, hermanita Argenis. Bueno, entonces, continuando con el siguiente párrafo, dice, en sí mismo, el acto de consentir en ser un hombre, el acto que consintió nuestro Señor Jesucristo, de ser un hombre, no sería un acto de humillación, o sea, no hubiese sido un acto de humillación, si no fuese por el hecho de la exaltada preexistencia de Cristo. Lo podemos expresar en otras palabras para que nos quede más fácil de comprender, ¿sí? El acto de consentir en venir aquí a la tierra y nacer como nace todo niño en esta tierra, de una mujer como, como se nace hasta el día de hoy, de una mujer, no hubiera sido un acto de humillación, pero sí lo fue. ¿Por qué? Dice, no hubiera sido un acto de humillación si no fuese por el hecho de la exaltada preexistencia. Es decir, aquí nos está diciendo algo, recordando algo que ya también tuvimos por la misericordia del Señor, por su bondad en estudiar acerca de la divinidad, acerca de la Trinidad. Si no fuese por el hecho de la exaltada preexistencia, el Señor Jesús, no hubo un tiempo, el Hijo de Dios, no hubo un tiempo en la eternidad en que no haya existido. Por ese hecho es que ese acto de consentir en ser un hombre fue un acto de humillación, además de haber tomado, o también es un acto de humillación el haber tomado esa condición caída del hombre. Él vistió, recordemos siempre esta expresión,
Él vistió su divinidad con humanidad. Se hizo hombre, Dios en la carne. No dejó de ser Dios, que no usó sus poderes para hacerle frente a la tentación. No utilizó sus poderes divinos para controlar las pasiones, las propensiones naturales con las que nacemos. ¿Y por qué Él vistió esa divinidad con humanidad? Para alcanzar al hombre donde estaba, para alcanzar al hombre donde el hombre estaba. Él debía pasar por las mismas situaciones críticas que ha pasado cada hombre en esta tierra. Y de esa manera nos ha alcanzado. Y por eso Hebreos nos lo dice. Por eso Él puede ser nuestro sumo sacerdote, misericordioso, entendernos, ayudarnos, socorrernos, porque vino, también dice Hebreos, vino fue a socorrer al hombre, no a los ángeles. El Señor Jesús, Cristo, tomó sobre sí la forma de hombre pecaminoso, con las mismas tendencias, no hombre pecador, vistiendo su divinidad con humanidad. Para salvar, todas estas citas están del año 1898, las que hemos leído hasta el momento en esta mañana. Para salvar a la humanidad caída, el Hijo de Dios tomó la humanidad sobre sí. Era necesario, absolutamente necesario, que el Señor Dios, el Hijo de Dios, vistiese esa divinidad con humanidad para venir a lo que Él vino, salvar a la humanidad caída. Él consintió, Él lo asumió, lo aceptó, Él consintió en una unión actual con el hombre. Cristo en realidad se unió la ofensiva naturaleza del hombre con su propia naturaleza no pecaminosa. Cuando el Señor consiente en esa unión actual con el hombre, Él está uniendo esa naturaleza ofensiva que tenemos nosotros con su propia naturaleza no pecaminosa. Porque a través de este acto de condescendencia, de decir, sí, lo acepta, Él estaría apto a derramar su sangre a favor de la raza caída. Cuando se hace ese concilio en el cielo para este plan de salvación, el Señor Jesús dice que consintió, aceptó. El Padre igual acepta, consciente que su Hijo venga aquí a pasar estos años de sufrimiento, esos últimos días terribles en la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, recibiendo toda injuria, todo lo que está registrado en la palabra que le fue hecho. Todo esto Él lo sabía y el Padre lo sabía, todo lo que iba a suceder. Condescendieron, el Señor Jesús condescendió, consintió. Y de esa manera él estuvo apto a derramar su sangre a favor de la raza caída. De la única manera que podría el Señor morir era teniendo esa naturaleza humana. Porque si no lo hubiera tenido como Dios, pues no muere. El Señor Jesús dejó sus riquezas y su esplendor en las cortes celestiales y tomó la humanidad sobre sí mismo. Muchas citas de estas nos deben llevar, si no todas,
a mirar cuánto egoísmo hay en nosotros como seres humanos, que nos duele tanto dejar cosas que sabemos que son temporales, que todo esto va a quedar en nada, reducido a nada, y nos aferramos ese egoísmo tan terrible de desechar muchas cosas, tanto materiales y las que no son materiales, que nos cuesta trabajo. Cuando el Señor Jesús consintió, cuando Él dejó las riquezas y el esplendor de las cortes celestiales. Nosotros no tenemos, quizás como lo expresaba el apóstol Pablo, idea cuando él fue llevado al tercer cielo y vio todo lo que vio allá. Y por eso será que no tenemos todavía en nuestra mente esa noción de lo que significa haber dejado las riquezas y el esplendor de las cortes celestiales para venir a un mundo donde recibió, un mundo de miseria donde solo recibió golpes, persecución, injurias, acusaciones y la muerte misma, una muerte ignominiosa, muerte de cruz. Todo esto nos debe llevar a mirar hasta dónde va nuestro egoísmo y nuestro apego a lo material y a las cosas que no son materiales. El Señor Jesús dejó sus riquezas y su esplendor en las cortes celestiales y tomó la humanidad sobre sí mismo para que Él pudiese cooperar con la humanidad en la obra de levantarla, de levantarnos porque somos una raza caída. Y nuevamente otro texto, Cristo vistió su divinidad con humanidad. ¿Para qué? Para que Él pudiese asociarse con la raza caída. El Señor Jesús no se hubiese podido asociar con nosotros como raza caída si no hubiese venido con esta naturaleza humana caída. Por eso Él debió revestir su divinidad con humanidad. Dios ha querido que su único hijo viniese en la forma humana para permanecer a la cabeza de la raza caída. El Señor Jesús permanece a la cabeza de la raza caída. Hace 8 días creo que se leyó una cita donde se habla de que el Señor Jesús tendrá para siempre, por la eternidad, este cuerpo de hombre, un cuerpo que ya fue glorificado. Y eso nos recordará siempre por la eternidad su venida aquí a la tierra y en la forma que lo hizo. Él va a permanecer a la cabeza de la raza caída. Él tomó nuestra naturaleza, ya pasamos al año 1899, ya llevamos un año dentro de los 18 años que siguieron desde la fecha 1897 a 1915. 1899 continúa la profeta del Señor. Él tomó nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Humana caída, naturaleza caída. Y en ella vivió una vida perfecta. Y en ella vivió una vida de perfecta obediencia. Por eso Él es nuestro ejemplo. Y por eso el Padre nos dice que debemos ser perfectos, como Él es perfecto. Porque el Señor es nuestro ejemplo. Él nos dio el ejemplo de victoria, una vida de perfecta obediencia. Él se conmovió, se condolió, se llenó de grande tristeza.
Él se conmovió tanto con los pobres pecadores, esos somos unos pobres pecadores, que Él dejó las cortes del cielo y dejó a un lado sus mantos de realeza, se humilló a sí mismo en la humanidad. Nosotros tendremos en algún momento que dejar cortes celestiales, mantos de realeza. Nosotros que tendremos que dejar, no apegarnos a unas casas que no son nuestras, todo es del Señor. Nuevamente digo, nos apegamos a tanta cosa que no tiene verdaderamente valor como comparado con lo que el Señor dejó, porque se conmovió de nosotros pobres pecadores y se humilló a sí mismo en la humanidad para que pudiese ser conocedor de las necesidades de los hombres y ayudarlos a levantarse sobre la degeneración de la caída. El Señor Jesús, al tomar esa naturaleza humana caída, Él se hace conocedor, es decir, Él vive en su carne esa experiencia de las necesidades que nosotros como hombres pasamos y de esa manera ayudarnos a levantarnos de esta degeneración de la caída, porque la caída desde el primer momento lo único que ha causado es degeneración, degeneración física. El pecado produce degeneración física, degeneración mental, moral. Ejemplo es lo que vemos ahora de la degeneración física. No hay más que enfermedad terrible que pulula por todas partes. No hay más que degeneración mental. Es tan difícil hacerle entender a muchas personas lo celestial, lo eterno, degradación moral. Hay una degradación tanto de la mente que cuesta poder entender las cosas mientras no entremos en este camino de obediencia como el Señor lo anhela. Hermana Argenis, Sí, hermano. permítame, con esta última cita que acabamos de leer, donde la misma hermana White, en Señales de los Tiempos, en 1899, dice que el Señor Jesucristo se conmovió tanto con nosotros que Él dejó las cortes del cielo y dejó a un lado sus mantos de realeza, se humilló a sí mismo en la humanidad para que pudiese ser conocedor de las necesidades de los hombres y ayudarlos a levantarse sobre la degeneración de la caída. Él nos comprende, Él nos entiende, Él sabe en lo que es ser tentado en una naturaleza caída como la nuestra. Él conoció el extremo de la tentación y el extremo de la tentación es que vinieron a Él todas las tentaciones habidas y por haber que trajo Satanás y Él no cedió nunca a la tentación. Por eso sintió el extremo de la tentación. Entonces, yo me hago una pregunta y me gustaría compartirla con los hermanos para que opinen, por favor. Con estas citas que estamos leyendo y especialmente con esta última, donde dice que Él es conocedor de nuestras necesidades y puede ayudarnos a levantarnos sobre la degeneración de la caída. La pregunta es, hermanos, ¿habrá excusa para seguir pecando? ¿Será que nosotros podemos decir, como el mundo dice, es que la carne es débil y el diablo es puerco? ¿Será que nosotros podemos repetir el mismo discurso de los jesuitas corporativos que le enseñan a la gente que como nacimos pecadores no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga? Entonces la pregunta es, hermanos, opinen por favor. ¿Tenemos excusa para seguir pecando?
Adelante, hermanitos, opinen, por favor. ¿Qué dice la hermana Ángela, el hermano Jairo, la hermanita Gabriela? ¿Qué dicen? Opinen, por favor, hermanos. Hermano Andrés. Sí, señor. Hermanos, no hay excusa para seguir pecando. Cuando entendemos la gloria, la majestad del Señor Jesucristo en los cielos, la realeza, y que Él deja todo porque se conmovió de la miseria de la raza caída y dejó todo para hacerse hombre, para humillarse como el más vil hombre de este mundo. Hermano, no hay razón para seguir pecando. Eso debe alentarnos para nosotros tomar la misma razón por la cual el Señor Jesucristo dejó todo. Así como Él dejó todas las cortes celestiales, la adoración de los seres celestiales y todo, nosotros estamos en el deber también de dejar todo por Jesucristo. Es que no hay palabras como para explicar eso, que el Señor Jesucristo, siendo el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios de todo, hacerse hombre, humillarse como lo hizo. Es que es muy difícil. Lo otro es que hacerse hombre para él sentir lo que realmente sentimos los seres humanos arrastrados, eso es totalmente duro para uno, no, para mí no hay como palabras para explicarlo, porque si comparamos el hecho de, por ejemplo, de un presidente de cualquier país que tome la condición de un mendigo, de una persona de la calle, de esos que duermen bajo los puentes, para, para él sentir lo que siente una persona de esas. Oiga, eso casi yo creo que nadie lo hace. El único que lo pudo hacer fue el Señor Jesucristo, porque Él fue que nos creó, Él es el que siente el dolor por nosotros, Él es el que se siente conmovido de ver su creación de esa manera como el diablo ha tomado al ser humano y lo ha arrastrado. Nosotros conociendo eso ya no deberíamos, como dijo usted, no deberíamos seguir diciendo y creyendo lo que cree la gente común. Nosotros tenemos todo el valor, la fuerza para pedir. Es más, tenemos una ayuda a disposición. La señora White dice que todo el cielo está a nuestra disposición para vencer. Así pues que no hay que pedirle a Dios. Es verdad que mismo no podemos dejar de pecar, pero tenemos la ayuda. Ahí está la ayuda del Espíritu Santo, ahí está la ayuda del mismo Jesucristo en la intercesión en el cielo, ahí está la ayuda de los ángeles, está la ayuda de los libros, de la Biblia, el espíritu de profecía. Así que tenemos mucha ayuda para no pecar más. Es más, Jesucristo ha dicho que debemos ser santos así como Él es santo. Y si Él venció es porque si Él venció en su naturaleza caída, también nosotros lo podemos hacer con su ayuda. Muchas gracias. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios por esa convicción que usted tiene ya sobre el verdadero Cristo. Entonces, hermanos, si no fuera posible vencer, entonces las promesas al que venciere, al que venciere, al que venciere 7 veces en Apocalipsis 2 y 3, sobrarían. Sobrarían las promesas para los vencedores si no fuera posible vencer. Adelante, hermanitos. No sé quién más vaya a opinar, por favor. ¿Hay excusa para Gracias, hermano seguir Carlos. pecando? Hermano Jairo. Sí, hermano, pues de pronto no hago tanto comentario, pero la realidad es que no hay excusa para pecar. Entonces, sí, ya ese cuentico que nos decían allá en la corporación que como nacemos pecadores, entonces no podíamos dejar de pecar, pero ya hemos entendido muy diferente a lo que se entendía allá. Gracias, hermano. Sí, hermano. Eh,
Bueno, al decir que Cristo no tomó la naturaleza caída, pues estamos haciendo a Dios, digamos, mentiroso, a Cristo, que Dios nos jugó sucio al hacer de que Cristo fuera distinto a nosotros, no estuviera en la misma condición que nosotros estamos, ¿sí? Y es una falsa seguridad que se le está predicando a las multitudes, no solo de la Iglesia Católica, las otras religiones, sino el mismo pueblo de Dios ha, ha abandonado esta gran verdad y haciéndole creer al mundo, a sus feligresías, de que no se preocupen. Cristo venció porque no tenía la misma naturaleza caída. em, y que nosotros, pues obviamente, como somos pecadores, nacemos pecadores, pues igual, tranquilos, no se preocupen, que así Dios los va a salvar. Entonces, todo el mundo tendría la misma excusa. Bueno, estos fueron salvos y por qué nosotros no, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, en ese caso, pues tendría Dios que salvar a todo el mundo, ¿sí? Podemos ver la apostasía tan terrible que se está presentando en este aspecto, la apostasía doctrinal del mismo pueblo de Dios, donde le predica esa falsa seguridad a sus feligresías y así pues se quedan en esa serenidad, en sus pecados. Gracias, hermano. A eso, hermanita Ángela, le llamamos que la denominación adventista entrega permiso para pecar, licencia para pecar. Sigan pecando hasta que Cristo venga, porque como nacieron pecadores, no pueden dejar de pecar y cuando Cristo venga nos va a transformar de pecadores a no pecadores. Pero ese es un engaño fatal, porque el tiempo de gracia se va a cerrar antes de que Cristo venga. Y el día que se cierre el tiempo de gracia y nos encuentre violando la ley o pecando, el que es injusto seguirá siendo injusto y se perderá para siempre. Hermanita Argenis, no sé si hay algún otro hermano que vaya a opinar y si no, continúe usted. No sé, hermanitos, ¿alguien más va a opinar, por favor? Bueno, eh, recordemos entonces una cita que leímos cuando estábamos en el año 1896, que escrita también en una carta, la carta 106 por la hermana White, y expresó lo siguiente, dice, no fue una humanidad imaginaria, no fue algo que nosotros nos estemos imaginando o que el Señor quiso hacernos creer, ¿no? No fue una humanidad imaginaria, como para que creyesen que era un hombre, pero no sintiéndolo en verdad. No fue una humanidad imaginaria la que Cristo tomó sobre sí mismo. Él tomó la naturaleza humana y vivió en la naturaleza humana. Bueno, entonces continuamos con la cita siguiente, en donde 1899, por la hermana White, en donde nuevamente encontramos expresiones que van a quedar en nuestra mente. Dice, él dejó a un lado su corona. En estas últimas citas nos están diciendo, ¿qué dejó el Señor Jesús? Para que miremos qué son las cosas tan insignificantes que debemos dejar nosotros. Él dejó a un lado su corona, porque era el rey de reyes. Él dejó a un lado su corona y se desvistió a sí mismo. Él mismo se quitó sus mantos reales para tomar sobre sí esta vestidura humana, esta naturaleza humana, para que la humanidad pudiese tocar la humanidad, para que él pudiese alcanzarnos, como decía la cita anterior,
para que Él pudiese ser conocedor de nuestras necesidades. Como el Redentor del mundo, Él pasó por todas. Aquí no dice algunas ni la mayoría, sino pasó por todas las experiencias por las cuales nosotros tenemos que pasar. Él se encontró a sí mismo en forma de hombre. Como lo expresaba nuestro hermano Carlos, para nosotros debe ser algo en estos momentos que estamos estudiando y aprendiendo, algo trascendental, entender que Él pasó por todas las experiencias por las cuales nosotros tenemos que pasar. Quizás algunas personas en momentos de crisis, de dolor, han expresado que nadie los puede entender, que nadie sabe lo que está viviendo, ya sea que lo cuente o no lo cuente a alguna persona. Y se le olvida en esos momentos que sí hay alguien que lo puede entender porque pasó y fue conocedor de nuestras necesidades, de nuestras dificultades. Tenemos a alguien que sí nos puede entender y que sí nos puede ayudar y que todo lo que ese Dios hizo, dejó y abandonó, fue por amor a esta raza caída a la que nosotros pertenecemos. Cristo tomó sobre sí la forma del hombre pecaminoso. Y ya sabemos que cuando se dice así, la forma de hombre pecaminoso o la naturaleza pecaminosa, está hablando de las tendencias, no de ser pecadores, ni mucho menos nacer pecadores. Nos hacemos pecadores una vez que consentimos, no controlamos nuestras pasiones y propensiones y se convierten ya en un acto que es el pecado. Es la tendencia con la que nacemos y esa no nos hace pecadores, que es lo que llaman el pecado original, lo que están llamando la mayoría de estos pastores corporativos y de otros grupos. Cristo tomó sobre sí la forma del hombre pecaminoso, vistiendo su divinidad con humanidad. Pero Él era santo, así como Dios es santo. Es algo que tampoco podemos olvidar. Él era santo, así como Dios es santo, y como ellos esperan que nosotros también lleguemos a esa altura, a ser santos como nuestro Padre Celestial. Él fue el que llevó los pecados, no necesitando de expiación. Él llevó nuestros pecados, se cargó con nuestros pecados, con los pecados de la humanidad, no necesitando expiación. ¿Por qué el Señor Jesús no necesitó expiación? Porque Él no estaba cargando los pecados de Él, sino los pecados de la humanidad, los pecados de cada uno de nosotros. Si Él no hubiese sido inmaculado o sin mancha, ahí no dice que si Él no hubiese nacido inmaculado, ahí dice si Él no hubiese sido inmaculado o sin mancha, ¿por qué el Señor Jesús es inmaculado o sin mancha? Porque Él no pecó, porque Él no permitió que sus pasiones o propensiones naturales se convirtieran en pecado, porque las controló. Hermana. Señora. Sí, él está hablando de la vida de Cristo, esa vida sin mancha, esa vida inmaculada que Él llevó en esta tierra. No está hablando de una naturaleza inmaculada. Hay que hacer la gran diferencia ahí. Gracias, hermano. Gracias. Si Él no hubiese sido inmaculado o sin mancha, Él no podría haber sido el Salvador de la humanidad.
porque es que ni siquiera un ángel del cielo pudo haber tomado ese lugar. Si él no hubiese sido inmaculado o sin mancha, él no podría haber sido el salvador de la humanidad, porque si por un solo pecado ya se hace necesario que él tenga un salvador, un redentor. Uno con Dios en pureza y santidad. Son uno en pureza y santidad. Ya también tenemos, gracias a Dios, muy claro en qué consiste esa humanidad. No es que haya una sola persona con esas manifestaciones que ya hemos estudiado. Son uno con Dios en pureza y santidad. Él estaba apto para hacer una propiciación por los pecados del mundo. Por eso Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro sumo sacerdote allá en el santuario celestial. Por su vida aquí en la tierra inmaculada, sin mancha. Él está haciendo la propiciación, la expiación de los pecados de quienes los hemos confesado, nos hemos arrepentido y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Hermano Carlos, le pido disculpas, le ruego a la hermanita Ángela si puede continuar. Bueno, muy bien, hermanita. Claro que sí. Bueno, entonces, muchas gracias, hermanita Ángela. Volveremos con usted ya en otro momento. Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí en lo que hemos llevado en este estudio de esta mañana, pues ha sido muy maravilloso escucharle a la hermana White enseñar claramente, cita tras cita, sobre la naturaleza caída que tomó nuestro Salvador, los beneficios que nos trae a nosotros esto, la gran admiración que debemos sentir por Cristo al humillarse, a tomar la condición de hombre y de hombre caído, tremenda humillación. Y una cita complementa esto diciendo que Cristo no solamente se humilló al tomar la humanidad de Adán, sino después de 4000 años de degeneración. Esto es maravilloso. Bueno, hasta aquí, hermanos, hemos avanzado. Gloria a Dios, para la honra y la gloria de Dios. Y es posible seguir estudiando, seguir ampliando, porque cada vez que leemos una cita, nos reafirma, ¿no es cierto? Nos reafirma el concepto y el conocimiento del verdadero Cristo. Hermanita Ángela, entonces voy a pedirle el favor, aquí en la cita que acabo de sombrear con color lila, ¿cierto? Por favor, continúe usted de ahí en adelante, hermanita, adelante. Sí, hermanos. Voy a leer aquí algo para los que dicen que no es importante hacer énfasis en la humanidad de Cristo y que no debemos de entrar en estas controversias. Al inicio de este libro dice, aparentemente la humanidad de Jesús había sido mirada como una doctrina fundamental de una tremenda importancia por nuestros pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ellos daban un testimonio al respecto de eso frecuentemente y con una claridad inconfundible. Entonces vemos, mis hermanos, de que todos iban en la misma dirección, ¿sí? Todos predicaban lo mismo, tenían una unanimidad, no como hoy en día, porque hoy en día ya sabemos que muchos pastores predican una cosa, otros predican otra, los ministerios de sostén propio, algunos predican ciertas teorías, y así sucesivamente no hay unanimidad. Todos dicen ser adventistas, pero están en una confusión, en una Babilonia completa, ¿sí? Eso se llama confusión religiosa. Ahora, cuando el audio se me fue, pues he tenido un poco de mala señal acá y estaba diciendo que
un pastor, ya el hermano Carlos sabe a quién me refiero, me dijo que no importaba la naturaleza que Cristo había tomado, que lo importante es que Cristo murió por ti, está intercediendo allá en el santuario por ti y ya. Eso es todo lo que tenemos que creer, que no entremos en especulaciones, que no importa qué naturaleza tomó. Entonces, me estaba queriendo decir que no importa el Cristo que nosotros tenemos. Sí, debemos de estar seguros el Cristo que nosotros tenemos. Sí, en quien hemos creído, en el verdadero Cristo. Muy bien, entonces dice, el Hijo de Dios vistió su divinidad con humanidad para que la humanidad pudiese tocar la humanidad y la divinidad dejase el trono infinito. ¿Sí? Cristo tenía que vestir su divinidad con humanidad para que esa humanidad, o sea, la humanidad de Cristo pudiese tocar nuestra humanidad, ¿sí? Y la divinidad dejase el trono del infinito. De esa manera, Cristo se despojó, ¿sí? Lo dejó todo por amor a nosotros. Dejó ese trono infinito. Y de ahí podemos comprender el gran amor que Cristo tuvo al condescender, al ser, a bajar a este mundo tenebroso, lleno de iniquidad y tener esa humillación tan grande por amor a nosotros, ¿sí? El comandante de todo el cielo se humilló a sí mismo para permanecer a la cabeza de la humanidad caída. Después de ser ese comandante del cielo, la majestad del cielo, recibir la adoración de los santos ángeles, él se humilló, ¿sí? Y muchos textos, muchos escritos hablan de se humilló. Eso fue una humillación muy grande que el Señor tuvo que hacer en descender a esta humanidad caída, en venir ya después de 4000 años de degradación del pecado. ¿Y cuál era la única naturaleza que existía aquí en este mundo? Pues era la naturaleza caída del hombre. De esa manera, Cristo debía de tomar esa misma naturaleza caída, porque para que no hubieran excusas. Bueno, sin embargo, las hay, mis hermanos. Sin embargo, las hay, pero esta es una gran verdad que la gente no puede cubrir, que no pueden negar. Así tengan 1000 excusas en decir que Cristo estaba exento de la caída, que Cristo no podía pecar, y entonces Cristo no nos puede entender. Entonces Cristo no es nuestro sumo sacerdote. Cristo no nos puede impartir o no nos puede entender como, o sea, a nosotros como humanos que estamos en esta gran dificultad a diario con las acechanzas del enemigo. No puede ser, mejor dicho, nuestro Salvador. Eso es lo que dicen muchos. Y además tienen a Cristo como un gran mentiroso, ¿sí? Que nos hizo trampa, Cristo y a Dios el Padre. Entonces, mire todo lo que implica decir que Cristo no tomó una naturaleza caída, ¿sí? Todo eso implica negar muchas cosas, que Cristo no tiene el poder para ayudarnos a vencer, que Él no nos entiende de ninguna manera. Su único hijo, uno, igual con sí mismo, debería degradarse hasta la naturaleza humana y alcanzar al hombre donde éste estaba. Aquí utiliza la profeta del Señor otra palabra, degradarse, ¿sí? Una degradación, ¿sí? Debía degradarse hasta la naturaleza humana y alcanzar al hombre donde éste estaba. O sea, para poder alcanzar al hombre donde éste estaba, él tenía que estar en la misma condición del hombre caído, ¿sí? Con esa naturaleza humana caída. De esa manera él podría ser nuestro ejemplo. De esa manera él podía decir, como nos dijo el hermano Carlos, que nos recordó que había 7 veces en los primeros capítulos de Apocalipsis donde dice,
el que venciere, el que venciere. Y dice, así como yo he vencido. Pero entonces hoy en día vienen muchos a decir, pero que venció Cristo. Él no tuvo que vencer nada porque él no tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos. Entonces, mire cómo están tratando a nuestro Señor Jesucristo, de mentiroso, de tramposo. Así es como están tratando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así como yo he vencido, lo dijo él, ¿sí? Entonces, así como yo he vencido, ustedes también pueden vencer. Y nos da esa gran promesa porque tenemos mucha ayuda a nuestro alcance, sino que, ¿por qué caemos? Como yo siempre he mencionado estas palabras, ¿por qué caemos? Porque no nos apropiamos de esa ayuda, no nos apropiamos del poder de Cristo. Sí, tenemos mucha ayuda. Ahí está el Espíritu Santo, los santos ángeles convenciéndonos aquí de que, tratando de convencernos de que no debemos hacer esto o lo otro, esto es malo, y en nuestras mentes está esa lucha de que si lo hacemos, no lo hacemos, es porque está el Espíritu Santo convenciéndonos al mismo tiempo que está el demonio, Satanás, tratando de convencernos de hacer lo malo. Pero cuando estamos en tentación, debemos de estar orando. O sea, así como Cristo no descuidó la comunicación con su Padre, nosotros no descuidar la comunicación con Cristo, la oración, orar sin cesar. De esa manera em, estamos listos para vencer. De esa manera el Señor nos da esa, digamos, esa victoria, ¿sí? Que Él nos prometió que íbamos a obtener. Y no la obtenemos es porque descuidamos la comunión con Dios, descuidamos la oración, que debe ser una oración sin cesar, una comunicación con el cielo para que no caigamos. Cristo declaró, no violaré ningún principio de la naturaleza humana. Cristo dijo, bueno, ningún principio de la naturaleza humana, o sea, de esa naturaleza degradada. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, hermana Ani, la estamos Amén. escuchando. O sea, ningún principio es que Cristo debía de tomar la naturaleza humana con todas sus desventajas, las mismas pasiones y propensiones naturales. Yo creo que a estas alturas ya todos mis hermanos saben que son las pasiones y propensiones naturales que tenemos al nacer, ¿sí? Que, bueno, para beneficio de nuestras hermanas que están con la hermana María Doris, las pasiones y propensiones naturales, nosotros nacemos con ellas, nacemos con tendencias a pecar, no nacemos pecadores, pero nacemos con esas tendencias que cuando crecemos decidimos pecar o no pecar, ¿sí? Decidimos si esas pasiones y propensiones naturales se convierten al mal, se vuelven malas, se vuelven corruptas. Pero Cristo las mantuvo en sujeción, así como nosotros debemos de mantenerlas en sujeción, ¿sí? Y controlarlas. Cristo las controló, nosotros también, el Señor nos da el poder de controlar esas pasiones y propensiones naturales. Entonces, Cristo las tuvo, ¿sí? Nosotros no estamos en ninguna desventaja con Cristo. Cristo tenía el mismo peligro de ceder a la tentación, y si no, pues Satanás, ¿para qué lo hubiera tentado Satanás? Pues Satanás hubiera dicho, no, aquí estoy perdiendo mi tiempo, pero Satanás se ensañó con Cristo y todas las tentaciones de todos los hombres de este mundo, todas las tentaciones habidas y por haber, Cristo las tuvo, ¿sí? Satanás lo tentó en todos los puntos, así como nosotros somos tentados y aún más. El que era sin pecado, la perfección del cielo, vino a nuestro mundo en semejanza humana para alcanzar la humanidad. Cuando él vino, se colocó a sí mismo entre los pobres y entre los sufridores para que pudiese conocer la humanidad caída. No solo Cristo fue una persona humilde, sí, vivió entre los pobres, fue pobre como nosotros, tuvo las mismas, digamos, fragilidades,
sintió hambre, sintió sueño, cansancio, miedo, sintió tristeza, él lloró, todas las debilidades externas, esa lista que acabé de hacer, y las espirituales, ¿sí? Las de la mente. Todas esas fragilidades él las tenía, ¿sí? Dice, él vino y se colocó a sí mismo entre los pobres y entre los sufridores para que pudiese conocer la humanidad caída. De esa manera Cristo sabía que era, o sea, que era una lucha terrible eh, poder vencer, o sea, poder enfrentar a Satanás, para estar en esa misma condición y poder entendernos. Mira, yo estuve en la misma condición que ustedes se encuentran, con la misma naturaleza caída, sufrí las mismas tentaciones del enemigo, sentí también hambre, sentí tristeza, sentí cansancio, yo fui humano como ustedes. Él debía de ser en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2, ¿sí? Hebreos 2 es una poderosa evidencia del 10 en adelante, del verso 10 en adelante, donde hace énfasis que Cristo vino a ser semejante a sus hermanos, ¿sí? La majestad del cielo se despojó a sí mismo de su gloria y vistió su divinidad con humanidad para que él pudiese pasar por aquello que la humanidad tiene que pasar. O sea, de esa manera al Señor Jesús vestirse de la misma humanidad que nosotros tenemos, pues Él tenía que pasar por esas mismas vicisitudes, por las mismas tentaciones que nosotros pasaríamos. Por eso es que Él debía ser en todo semejante a nosotros, para podernos entender, ¿sí? Yo no le puedo decir a un indigente de calle que yo sé lo que él ha sentido, porque yo nunca nunca he vivido en las calles, nunca he sufrido el desprecio de la humanidad, nunca he sentido hambre, frío, dormir debajo de un puente, bajo la lluvia. Yo no le puedo decir a esa persona que yo siento y lo siento lo mismo que él siente, o lo entiendo a él, porque no lo entiendo, nunca he estado en esa situación. Entonces, Cristo tenía que hacer lo mismo para poder entendernos, para ser un fiel sacerdote misericordioso, ¿sí? Para poder entender lo que nosotros sentimos, lo difícil que es vencer las acechanzas del enemigo. Pero bueno, Cristo las venció y ya sabemos por qué, cuál fue el secreto, o sea, cuál fue. Cristo fue perseverante, oraba a cada momento, no descuidó la comunicación con su Padre, se aferró del poder divino. Para nosotros, esa misma ayuda está a nuestra mano, al alcance de nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, todavía nos falta algo. Eso hasta las 10:15, hermano. ¿Qué tiempo tengo, hermano Carlos? Hermanita, ha entrado al Triángulo de las Bermudas y ha perdido la noción del tiempo. Está bien, hermanita. Podemos quizás leer un par de citas más, comentarlo, hacer el cierre y orar para ya darle paso al hermano Sebastián. Adelante, hermanita. Sí, hermano, me deben entender porque yo con este tema dentro al Triángulo de las Bermudas es maravilloso. Ojalá todos entráramos siempre cuando estudiemos este tema, entráramos al Triángulo de las Bermudas y no quisiéramos parar analizando la maravilla de amor de Cristo y del Padre, que desde que existió el pecado en este mundo, ellos comenzaron a sufrir por la humanidad. No desde que Cristo vino a esta tierra y se hizo hombre y sufrió penalidades, pobreza, desprecio. No, el sufrimiento del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad, fueron desde que existió el pecado. Sí, fueron desde ese entonces, desde que Satanás pecó y luego se aumentó más ese sufrimiento cuando Adán y Eva pecaron, sino que ese sufrimiento se hizo visible para la humanidad cuando Cristo estuvo en esta tierra. La Her- identidad de Cristo con el Hermanita hombre. Ángela, Sí, hermano. perdone, quizás no sé si haya alguna pregunta que resolver o los hermanos quisieran hacer un aporte o no haya quedado claro.
para que en estos minuticos se pueda resolver también. Hermanitos, adelante. Si alguien tiene una pregunta o quiere hacer algún aporte, hermanitos. Bueno, hermanita Ángela, entonces adelante, no hay preguntas. Sí, hermano, bueno, hay más o menos unas 20, 19, 20 personas. Bueno, esperemos que nuestros hermanos les esté quedando claro todo este tema, porque yo siempre he hecho mucho énfasis en que nosotros debemos de dominar este tema, para que podamos dar razón de nuestra fe a las personas que nos pregunten. Y Hermana, sabemos que nos debemos. Sí, hermano. hermana Ángela, Sí, todos. estamos leyendo citas de la hermana Huay, ya vamos cerca del año 1900. Y hago énfasis en que en 1915 muere la hermana White. Y vamos a ver en estos estudios que estamos teniendo cómo ella, hasta el mismo día de su muerte, escribió que Cristo vino con naturaleza caída como la nuestra. Es maravilloso hacer este recorrido desde 1952. Ya vamos en el año 1900 y nos faltan 15 años para revisar todo lo que ella escribió en esos últimos 15 años de vida, sosteniendo que Cristo tomó la naturaleza caída. Esto es algo, un dato bien importante, hermanos. Entonces, hermana Ángela, leamos la última cita y hagamos el cierre, por favor. Claro que sí, hermano. Bueno, vamos a llegar hasta ahí 1900 para que quede de ahí en adelante ya para el próximo sábado, con la ayuda del Señor. La identidad de Cristo con el hombre será siempre el poder de su influencia. Él, él se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Él podría haberse alejado de los seres caídos. Él podría haberlos tratado como los pecadores merecen ser tratados, pero en vez de eso, Él estuvo aún más cerca de ellos. Y bueno, Él se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Él podría haber dicho, bueno, yo pues, ¿para qué voy a ir a morir por ellos? No, ya ellos están perdidos. No, el amor de Cristo, el amor de Dios no tiene límites, ¿sí? Y Él pudo haber aceptado que un ángel viniera, pero era tan grande esa transgresión a esa ley que había cometido Adán y Eva, es tan, digamos, tan importante, tan inmutable, tan sagrada, tan eterna la ley de Dios, que solamente con, con ese precio, o sea, el Cristo como nuestro sacrificio, Cristo era el único que debía de pagar esa deuda tan costosa que había sido la transgresión a su ley. Bueno, y hoy en día es muy común oír decir que la ley quedó clavada en la cruz, entonces, pues Cristo no hubiera necesitado venir a morir si la ley hubiera podido ser cambiada, como dice el conflicto de los siglos, ¿sí? Hubiera podido ser reformada. Bueno, ya el hombre pecó, vamos a cambiarle aquí y listo, y ya, que sigan. No, esta ley es inmutable, es eterna con el mismo Dios, es tan sagrada como el mismo Dios y tan santa como el mismo Dios. Entonces, Cristo vino a pagar ese precio de la transgresión de la ley y solo el Hijo de Dios, la majestad del cielo, podía pagar esa deuda tan costosa. Él soportó cada prueba que el hombre jamás será llamado a soportar. En unos escritos anteriores decía de que Cristo ponía varios grupos, ¿sí? O varios hombres. Este hombre es tentado en bueno, por Satanás en muchos aspectos. Este hombre es tentado en otros aspectos y este otro hombre es tentado en otros aspectos. Cristo fue tentado en todos los aspectos de estos tres personajes. Entonces, por eso dice acá, Él soportó cada prueba
que el hombre jamás será llamado a soportar. ¿Sí? O sea, quizás yo o cualquier uno de mis hermanos, no alcanza a soportar las pruebas que Cristo soportó por nosotros. ¿Sí? Él soportó todas las pruebas habidas y por haber que la humanidad ha tenido que soportar o en que la humanidad ha caído. Él enfrentó todas las tentaciones que el hombre enfrentaría en su experiencia de vida. Entonces, si él enfrentó todas estas tentaciones habidas y por haber de toda la humanidad, es porque Cristo sí tenía la posibilidad de caer. Sí, él tenía la posibilidad, estaba en ese riesgo, porque podemos ver en el monte del Getsemaní, donde dijo, si es posible, aparta de mí esta copa. Esa copa tembló en la mano de Cristo, ¿sí? Estaba con esa carga de pecados encima de él y él estuvo a punto, en peligro de ceder. Pero ahí está la oración constante. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces, tenemos aquí, mis hermanos, algo maravilloso que Él, Él nos ha dado esa promesa de vencer, de grandes vencedores. Y también nos ha dado, digamos, nos ha dado ese ejemplo, nos ha dado de qué forma podemos vencer, ¿sí? Nos ha dado el ticito, la enseñanza de qué forma podemos vencer. Entonces, siempre digámonos a nosotros mismos, si Cristo venció por el poder del Padre y el Espíritu Santo, nosotros también podemos obtener esa victoria porque cada día, Señor, me aferro de su brazo poderoso y yo sé, Señor, que usted me va a ayudar a vencer. Señor, en tus manos estamos. Ayúdanos, fortalécenos cada día, impártenos cada día más fe y para que así podamos obtener la victoria que Cristo tuvo. Es una promesa para nosotros, ¿sí? Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos concluido hoy. Hemos dejado acá, quedamos para el próximo sábado en los años 1900 para seguir analizando este caudal, digámoslo así, de escritos, de citas, afirmando la verdadera naturaleza de Cristo, que Cristo tomó cuando vino a este mundo, porque debemos de hacer énfasis en esa palabra, que Él tomó cuando vino a esta tierra. El Señor los bendiga. Vamos a orar para concluir con el estudio. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos humildemente por estas preciosas verdades, por estas maravillosas promesas, Señor, que nos has dado por medio de su santa palabra, porque usted, Señor, nos va a dar el poder para vencer así como Cristo venció en una naturaleza caída, así como Él venció en esa naturaleza caída. Nosotros también tenemos esa misma provisión, esa misma ayuda para poder vencer. Ayúdanos a apropiarnos de su poder, a estar alertados contra las acechanzas del enemigo, a estar con los ojos bien abiertos y apercibidos para que no caigamos. Ayúdanos a sostener una comunicación con usted, oh Padre Celestial, cada día, para que no caigamos en las acechanzas del enemigo y podamos tener victoria tras victoria cada día. Usted prometió que iba a santificar a su iglesia, que la iba a purificar, santa, gloriosa para sí. Y creemos en esta promesa. Creemos, oh Padre Celestial, que habrá una generación que vamos a dejar de pecar. Usted nos va a purificar con la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Ayúdanos a aferrarnos cada día a esas promesas. Quédate con nosotros en este santo sábado
Ahora que viene el segundo servicio para su santa adoración, bendice a nuestro hermano Sebastián, dale las palabras adecuadas a él para exponer su santa palabra. Que no sean las palabras de él, que sean sus palabras puestas en su boca, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, por nuestros jóvenes que se dedican a predicar su santa palabra, a organizar estos temas, Señor. Bendice a todos nuestros jóvenes para que ellos se hagan este gran propósito de ser grandes predicadores o quizás médicos misioneros y que puedan llevar este mensaje a muchas partes del país donde muchas personas no tienen este conocimiento, que se preparen en, en ser médicos misioneros, que se preparen en doctrina para que sean grandes predicadores y sean utilizados cuando llegue el fuerte pregón y dar la última advertencia a este mundo que perece. Síguenos dirigiendo en este día, porque se lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.